Ahí está. Ahí veo tu presentación. Mm, Bueno, quiero presentarme primero, que mi nombre es Adriana Rosabel Marín Cortés y soy doctorante en agricultura protegida y también tengo una maestría en ciencias naturales e ingeniería. Eh, Vamos a hablar sobre el uso de bioreactores para la producción de bioinoculantes agrícolas, ¿no? Este tema lo quiero dar a conocer más que nada en este aspecto de la agricultura urbana, ¿no? Más que nada porque en esto se ve en sí el tema de estas pláticas que vienen viendo, ¿no? Primero hay que tener en claro que mucha de la población mundial vive en ciudades, muchas veces se emigra por diferentes cuestiones y lo que impulsa más a la población es tener mejores oportunidades. Lamentablemente esto hace que al vivir en grandes ciudades hay problemas como la reducción de tierras cultivables, porque también tiene que crecer las ciudades y demás. Otro otro aspecto es que aumentan los sitios de producción perdón, de emigración de la producción de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez va a ser más lejos de donde se tiene que ir la producción hacia, hacia las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí donde me encuentro, que es la Ciudad de México, la mayoría de los alimentos no son cultivados aquí, son traídos de otros lugares, ¿no? Un aspecto muy importante de la agricultura urbana es proporcionar suficientes alimentos frescos e inocuos a las ciudades. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el cultivo vertical, los roof gardens, incluso mucho ya se espera de la agricultura ya implementada en ciudades, pero esto es por tener alimentos frescos, no tenerlos que transportar y que estos sean viables a mayor plazo, ¿no? Pero un aspecto muy importante, bueno, es que ahora, últimamente, se puede decir que el COVID que afectó a la humanidad nos ha, digamos, despierto, nos ha puesto a ver que muchas de las cadenas productivas tienen muchas deficiencias. Aparte de que hubo mucho desabasto de alimentos por estas cuestiones, es cierto que también hay cadenas productivas que incluso atraviesan todo el planeta para llevarse a cabo, digamos, esa transacción. En este aspecto, debido a las cuestiones de que uno no podía salir, que se limitaron muchos trabajos y demás, nos dimos cuenta de que hubo mucha inseguridad, tanto alimentaria y laboral, ¿no? Estos agentes de impacto que hubo de, de la pandemia nos hizo dar cuenta de que debemos de mejorar tanto nuestros sistemas productivos como en la forma en que obtenemos los alimentos, ¿no? Otro aspecto muy importante es también los conflictos bélicos que atraviesan todas digamos que aunque parezca que no, sí nos afectan esos conflictos. Van a decir, bueno, si es en Rusia, es por allá en Irán, a mí qué me afecta, ¿no? Por ejemplo, en el actual conflicto de Israel-Irán afecta el precio del crudo, del petróleo, ¿no? Ese es un ejemplo de que cómo al final también nos afecta a nosotros. Otro aspecto muy importante es que en el caso ya del conflicto Rusia-Ucrania, hace que suban los precios de alimentos por dos cosas, principalmente porque muchos de los granos, como la cebada
y el trigo provienen de estos lugares que están en conflicto. Y al no tener estos granos disponibles, pues se encarecen los precios. Ustedes van a decir, bueno, yo no consumo el trigo como tal, pero hay muchos productos que derivan de estos alimentos, ¿no? E incluso en el caso del trigo hay muchas harinas que se ocupan incluso para el pan y demás, que a final de cuentas afecta al precio final. Y todo eso es por un conflicto que ni siquiera está, digamos, muy cercano a nosotros, ¿no? Otro aspecto muy importante y que tiene directamente que ver con la agricultura es el encarecimiento de insumos de producción. Esto principalmente porque tanto Rusia como en Ucrania se ve este aspecto de que no, no se puede, bueno, pues tal vez escucharían de que Rusia intentó vender fertilizantes y demás porque a final de cuentas muchos de los fertilizantes que se usaban aquí, por ejemplo en México, eran de otros países, especialmente Rusia. En México, lamentablemente, no teníamos ya lo suficiente capacidad de producción de fertilizantes. Incluso otro aspecto muy importante de que el proceso para hacer los fertilizantes nitrogenados también muchos a veces se ocupan para la industria bélica y pues ya entran en conflicto, ¿no? Este aspecto. Así que a grandes rasgos esto va a afectar a la industria de producción agrícola, ¿no? Principalmente este aspecto sí se ve mucho en que los precios de los fertilizantes va subiendo continuamente, ¿no? Y esto eh, ya según la FAO es ya continuo, ya no ha llegado como a un tope, siempre va a seguir esto, que el precio va a seguir aumentando y esto nos impacta, ¿no? A final de cuentas. Nosotros al comprar un producto agrícola, porque no podemos pues evitar comer, sí tenemos que ver qué aspectos, o a veces se entra en conflicto en qué usar o cuánto usar, por ejemplo, de fertilizantes, ¿no? Y esto ha llevado mucho a buscar la sostenibilidad, especialmente en la producción de cultivos, ¿no? Que vienen siendo lo principal en esta plática y que se busca en los cultivos, que sean sostenibles, pero no solamente en el ámbito ecológico, sino también en el económico y el ambiental. Uno de los aspectos, los fertilizantes químicos vienen siendo, aparte de que se están encareciendo conforme pasa el tiempo, también entra el aspecto de que muchas veces se hace un mal uso o un uso excesivo de estos y se pierde mucho el suelo que se puede utilizar para los cultivos. Para esto hay una alternativa y que ya se viene ocupando mucho últimamente, que es el uso de bioinoculantes. Muchos le dicen biofertilizantes, vamos a usarlo el término de forma indistinta, pero sí hay que aclarar que los bioinoculantes son preparados de microorganismos que se aplican al suelo. ¿Qué quiere decir? Que se aplican vivos. Por eso son bioinoculantes. También se les puede decir biofertilizantes y demás, ¿no? Entonces, estos pueden ser hongos, bacterias o cianobacterias incluso. Estos actúan principalmente de dos formas, ¿no? Una es tener la capacidad de sintetizar sustancias, ¿no? Que ayudan al final a la planta. Y otra es prevenir los efectos de otros microorganismos patógenos. Puede actuar de esas dos formas, pero tienen muchas formas de acción, ¿no? No podemos englobarlos en dos o tres, pero todos estos bioinoculantes sí tiene que ver su morfología, vaya, qué tipo de microorganismo es para saber más o menos qué efecto puede tener en las plantas. Pero veamos, ¿qué ventajas hay
el uso de bioinoculantes con el de los fertilizantes convencionales, ¿no? Algo muy importante es que primero son compatibles con los fertilizantes convencionales. ¿Esto qué quiere decir? Que uno puede seguir aplicando una nutrición habitual y aplicar también microorganismos o bioinoculantes, ¿no? Al suelo. Eso es algo muy interesante, quiere decir que no afecta con esta aplicación. Digamos que el efecto es positivo a grandes rasgos, ¿no? Entonces, otro aspecto muy importante, y yo creo que es de lo más interesante que puede haber, es de que ayuda a la recuperación del suelo. Mientras que los fertilizantes convencionales muchas veces su mal uso implica que el suelo se pierda por salinidad o deterioro de los nutrientes, el usar bioinoculantes ayuda a que se recupere este suelo. Hay muchas formas en que estos microorganismos pueden ayudar, ¿no? Como pueden ver aquí, pueden ser fijadores de nitrógeno, por lo tanto también ayudan a la planta con los nutrientes, pero también pueden formar humus, hacer estructura del suelo, solubilizan fósforo, también ayudan a mineralizar todos, por ejemplo, los fertilizantes convencionales, o también son promotores del crecimiento, por ejemplo, en el caso de los que eh, llevan a cabo síntesis de fitohormonas que también pueden ayudar a la planta, ¿no? Hay muchas formas en que estos bioinoculantes pueden interactuar, y algo muy importante, que su aplicación pueda adaptarse de varias formas, tanto puede ser en el riego, así en forma líquida, como también se puede poner incluso de forma sólida, como en el caso de inoculantes, por ejemplo, las micorrizas, o en el caso también de la tricoderma, que esa también la venden en forma sólida, pero hay que tener algo en cuenta. Todos estos bioinoculantes, muchas veces, aunque se tienen muchos microorganismos que son potencialmente utilizados en la agricultura, am, mm, alrededor de 50 especies son las que se ocupan. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se comete el error de pensar de que un mismo microorganismo me va a ayudar en todas las circunstancias, y puede que no sea así. Por este aspecto es muy importante la bioprospección, esto que es exploración de biodiversidad en este caso sería de microorganismos que nos puedan ayudar a generar productos como los biofertilizantes o biopesticidas o bioinoculantes, como le quieran ustedes mencionar, y es algo que puede generar mucho potencial, tanto en usar especies del mismo lugar donde se va a cultivar, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante seguir este proceso, ¿no? De buscar microorganismos que sean prometedores para un efecto en las plantas, en los cultivos o en el suelo. Como les mencionaba, ya existen microorganismos que se ocupan. Muchos son, por ejemplo, las micorrizas, que son hongos. También unos muy famosos son los bacillus, como el subtilis. También incluso se han escuchado del maíz BT, ese toma del Bacillus thuringiensis, que es un bacilos que se ocupaban para el control de lepidópteros, que viene siendo, a final de cuentas, el gusano cogollero del maíz, que primero, en su fase de larva, interactuaba con el Bacillus thuringiensis y se evitaba que acabara con el cultivo, ¿no? De ahí se tomó para posteriormente tomar ese gen y hacer los organismos modificados, ¿no? Pero siempre tienen un principio biológico. Entonces, los biofertilizantes, eh, básicamente vamos a decir que podemos usar bacterias,
hongos y cianobacterias, ¿no? Las bacterias tienen muchas formas de utilizarse, pero son las más famosas, ¿no? Las que se, se puede decir, las que se ocupan más porque tienen una capacidad de crecimiento más rápida que, por ejemplo, los hongos o las cianobacterias, pero también los otros tienen otros efectos que pueden ser muy viables, por ejemplo, en los eh, controles de estrés, también en la formación de aminoácidos que tiene más este aspecto de las cianobacterias y los hongos. Y también, especialmente los hongos tienen la capacidad de ser patógenos contra otros organismos que pueden afectar a un cultivo. Hay muchas formas de que estos afecten, ya sea de forma positiva al cultivo, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, que tengo un microorganismo y lo quiero hacer crecer, ¿qué puedo hacer? Hay que tener en cuenta que en este caso vamos a hablar de los bioreactores, que son, a fin de cuentas, sistemas controlados donde permiten crecer a un microorganismo, ¿no? Esto es para, digamos, ponerlo mejor tanto de temperatura, agitación y el medio de cultivo ideal para que crezcan estos microorganismos. Hay muchas veces el control de temperatura, agitación, el pH, incluso otros aspectos como el oxígeno disuelto en ese medio de crecimiento. Y bueno, aquí les presento de varios tipos de bioreactores. Pueden ser desde muy artesanales como es en este caso de incluso los matraces que se ocupan ya en la experimentación se consideran también un tipo de bioreactor porque uno está controlando tanto el medio como la temperatura, ¿no? Y la agitación en el caso de las incubadoras de estos microorganismos, incluso a sistemas ya muy sofisticados, por ejemplo, en este que es un tanque de tanque agitado, ustedes pueden ver de que a final de cuentas es un sistema donde se tienen a los microorganismos y se les permite crecer. En este caso también es un bioreactor, pero ya de microalgas, pero a final de cuentas lo que se ocupa es que tener a un microorganismo en las mejores condiciones para hacerlo crecer, ¿no? En este caso de los bioreactores de tanque agitado, uno cuenta con eso como tal un frasco donde uno pone a su microorganismo y un sistema de control o módulo de control donde uno ya puede tener todos los sensores que uno quiera para poner en él, para ver todos estos aspectos. ¿Y de qué me sirve usar un bioreactor? Eh, Principalmente es el caso de hacer más productivo un sistema. Quiere decir productivo tanto en tiempos como en costos. Si bien es cierto que usar un bioreactor a final de cuentas es un costo económico, la capacidad de poder hacer ocuparlo muchas veces y poder hacer crecer un microorganismo, a final de cuentas es un bien económico a la larga. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es de que normalmente cuando se busca hacer un bioinoculante, hay ciertos pasos que se deben de realizar. Principalmente es la selección de organismos, ¿no? Muchas veces tanto muestrear suelos como muestrear otros tipos de ambientes donde haya esta capacidad o esta posibilidad de encontrar microorganismos es para primero seleccionar un lugar. Por ejemplo, si yo vivo en el norte del país, estoy hablando aquí de México, no son las mismas condiciones que en el centro, ¿no? Esto sí implica que mi microorganismo no puede que no eh, acepte este cambio de condiciones.
Por eso lo ideal es seleccionar organismos de la misma región o de condiciones muy parecidas. Posteriormente a esta selección de organismos, hay una aislación y selección de estos organismos que son potenciales para lo que nosotros queremos, ¿no? Esta aislación y selección se lleva a cabo, aunque es un solo paso, implica mucho esto de hacer cajas, de reproducir el microorganismo. Muchas veces incluso no se puede reproducir un microorganismo, no es capaz de reproducirse en laboratorio, pero en el caso de que sí, se hace esta aislación del microorganismo y se hacen unas ciertas etapas, se puede decir, de pruebas para poder ver si tiene capacidad en lo que nosotros requiramos. Por ejemplo, en el caso de la solubilización de fósforo, se hacen pruebas de si son capaces de solubilizar este fósforo desde en una caja Petri, y incluso también si son capaces de generar fitohormonas, también se hacen este tipo de análisis. Las fitohormonas, a final de cuentas, se usan, por ejemplo, mucho en el enraiciamiento y demás, por eso tienen tanta importancia en la producción agrícola. Y esto posteriormente, ya cuando uno se tiene seleccionado un microorganismo que es potencialmente favorable para este aspecto, se hace una selección del método y material portador, porque ¿qué quiere decir esto? Muchas veces hay que elegir en qué se va a hacer crecer un microorganismo. Para eso, primero tengo que ver el microorganismo en qué formas me puede crecer. En el caso principalmente de los hongos, muchas veces se usan medios sólidos, que no es tanto como un bioreactor, pero se usan por ejemplo, a veces se usan el arroz, por ejemplo, o el bagazo de trigo para hacerlos crecer. Y estos, como tal, no es un bioreactor, pero es una forma de hacer crecer a un microorganismo, ¿no? Incluso aquí los que pueden ver en la pantalla son eh, bioreactores como el Resway para las microalgas y el de Lazo, que también son para microalgas, que son sistemas, digamos, ya un poco más sofisticados, más pensados, pero es la forma tanto en, en cómo voy a hacer el medio portador, en este caso sería el líquido, y una selección de método de producción. Muchas veces, ya cuando se pasan de estos pasos a las pruebas y prototipos, se tienen en cuenta este tipo de aspectos, ¿no? Hay que hacer pruebas de crecimiento, si es capaz de crecer en lo que nosotros queramos, si es capaz de producir lo que nosotros decidamos sin que pierda su capacidad natural, digamos, de sobrevivir en el suelo y demás. Se hacen muchas pruebas en estos prototipos. También se busca que a final de cuentas hacer un producto ya industrial o ya comercial, también se busca el tiempo de anaquel, que en qué forma es más fácil de vender el producto o de conservarlo, dependiendo de uno en qué elija. Por ejemplo, muchas veces se hacen incluso cápsulas de microorganismos para aplicación, sin embargo, esto requiere más otro proceso de encapsulación que va siendo más caro el proceso, ¿no? Y a final de cuentas esto impacta ya en el área comercial. También las pruebas y prototipos se hacen ya en campo, en forma experimental. Eh, Muchas veces se hacen en cultivos más bien incluso en laboratorios. Hay pruebas, prototipos de cultivos que desde en semilla, plántulas, como en plantas ya generalmente, se hacen estas pruebas y prototipos y posteriormente se hacen las pruebas a gran escala, que siempre es ahí donde puede haber problemas por la forma de aplicación, ¿no? Es diferente hacer una aplicación a menor escala que ya ustedes hacerlo. Pero bueno, ahorita ya hablamos que bioinoculantes existen, estos tipos de bioreactores, depende mucho
qué microorganismo ustedes quieran reproducir. Hay muchos tipos de bioreactores, aquí nada más les presento estos tres, pero dirán, bueno, es que eso ya se hace con mucho dinero, con instituciones y demás. Yo puedo hacer un bioreactor o de forma en mi casa o demás. Y bueno, sí se puede. Este es un ejemplo artesanal, se le conoce como biol, es conocido también como biopreparado. Surgió del aspecto de utilizar los estiércoles del- de los bovinos principalmente, pero se pueden usar de otros tipos de estiércoles y se hace una fermentación anaerobia. Esto, si se fijan, es muy fácil de realizar. A fin de cuentas, es solo un recipiente que ustedes están ocupando y tiene esta salida de aire para hacer una trampa de agua y pues, a final de cuentas al hacer una fermentación va a haber eh, gases que pueden ser inflar, digamos, el sistema, por lo tanto se hace esta trampa de agua, ¿no? ¿Y qué puedo ocupar, ¿no? Para hacerlo. Principalmente se hace una mezcla de desechos de frutas y verduras, se ocupan también cenizas. En el caso de las cenizas es una forma de darle, también se puede usar como fuente de calcio y de carbono. El estiércol principalmente se busca que esté en forma fresca o lo más fresco posible por la presencia de microorganismos. Si no está este tipo de estiércoles frescos que pueden ocupar, también se pueden inocular ahí microorganismos. Muchos incluso agregan levaduras comerciales para hacer este proceso. También se puede usar carbón, que es después de que hagan su carne asada en carbón y demás, pueden usar esas cenizas y el carbón restante para hacer en polvo y poderlo ocupar, ¿no? También el suero de leche, que muchas veces es un subproducto que no se ocupa, también se puede ocupar en este aspecto y como fuente de carbono para el proceso de fermentación se ocupa la melaza. En el caso de no tener melaza, pues incluso usar azúcar comercial, ¿no? Si ven esto, a final de cuentas van a ser como un bioreactor de fermentación anaerobia. Es algo fácil de hacer. Básicamente todo lo mezclan en un recipiente y se acondiciona esta salida de aire sin que toque sin que toque el contenido, se pone nada más para que capte el área aérea, digamos, de todos los gases que presentes ahí y se hacen este tipo de salidas, ¿no? Posteriormente, todo eso se deja fermentar al menos unos 40-45 días y para asegurarnos de que la fermentación concluya adecuadamente. ¿Ustedes cómo se van a dar cuenta que ya está fermentando? Porque aquí en la trampa de agua van a ver un burbujeo muy característico del proceso de fermentación. Quiere decir que a los 40-45 días ustedes se van a fijar si ya no está este, este proceso porque ya va a dejar el burbujeo, ¿no? Después al destapar, ustedes nada más lo que tienen que hacer es filtrar o separar los sólidos del líquido, ¿no? Los sólidos que sobran muchas veces se pueden compostear y el líquido lo pueden ya ocupar como un bioinoculante, aunque ustedes no van a saber exactamente qué microorganismos están aplicando ahí, también toda esa materia orgánica presente y todos los, este, los nutrientes ya presentes ahí se pueden ocupar. Ya en el caso de los violes, sí aconsejo que usen cantidades no tan grandes, por ejemplo, unas soluciones del 5% de, de su biol por lo demás en agua para que no quemen sus cultivos, pero sí es algo, esta forma es una forma muy, muy, muy rústica de hacer un bioreactor y se le conoce como biol, ¿no? Y bueno,
De mi parte, eso es todo. No sé si tengan dudas al respecto.